yo digo a Castillo, si no le dan por un lado, le dan por el otro, pero le dan palo por todos los lados. Constitución en la mira. ¿Garantista o prodelincuente? Miren esta nota periodística que hemos preparado para ustedes. En el centro del álgido debate nacional sobre la seguridad y la crisis de violencia en Ecuador, se ha instalado una controversia que divide a políticos y juristas. ¿Es la Constitución de la República un obstáculo para la justicia? La discusión se ha intensificado tras las declaraciones del asambleísta Andrés Castillo de la bancada oficialista ADN, quien ha sostenido que la Carta Magna beneficia a los criminales. Esta afirmación ha provocado una contundente respuesta del abogado Guevara, quien ha refutado públicamente al legislador, defendiendo que el problema no radica en el texto constitucional, sino en su incorrecta aplicación en la impunidad sistemática. Pero le dio fue como a muchacho malcriado. Vamos a ver. Señor Andrés Castillo, el día de hoy pude observar una entrevista suya con el asambleísta Yairén Noriega, en la cual le preguntó de manera directa cuál de los artículos de la Constitución establecía de manera clara que había un problema o una prodelincuencialidad. Y usted le dijo que el artículo 77.1. ¿En qué artículo dice que hay que dejar libres a los delincuentes? Artículo 77. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad de una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. 1. La privación de la libertad no será la regla general. No será la regla general. Y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y bla, 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 bla. Y después viene todo lo romántico. Abramos el 77.1 y demos lectura integral, porque usted dijo y bla, 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 bla. Perdón, de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 77.1? En todo proceso penal en el que haya privado de libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso. El derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Para asegurar el cumplimiento de la pena, procederá orden escrita del juez o juez competente en los casos, y dijo bla, 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 bla. Le sigo leyendo. Por el tiempo, con las formalidades establecidas en la ley, se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Los delitos, las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos por la ley. Discúlpeme que le diga esto, no es clásico de mí, pero no sea un tremendo ignorante. El argumento de la reforma. El asambleísta Andrés Castillo ha sido una voz prominente en la promoción de la idea de que el marco legal actual limita la acción de la fuerza pública y de la justicia. Durante una reciente entrevista en el espacio de FM Mundo, Castillo aseguró que la Constitución actual, en su afán garantista, ata de manos al Estado, favoreciendo en la práctica a los delincuentes y dificultando la lucha contra el crimen organizado. Para el legislador de ADN, la solución a la crisis de seguridad pasa inevitablemente por reformas estructurales, una frase que en el debate público se interpreta como un llamado a modificar la Constitución para endurecer las leyes, limitar las garantías procesales y facilitar medidas como la prisión preventiva de forma más expedita, argumentando que la sociedad demanda mano dura frente a la delincuencia. Ahora vamos a la respuesta legal al artículo 77. La réplica más directa a la postura del asambleísta provino del abogado Guevara, quien en un análisis detallado desmintió que la Constitución proteja delincuentes. Guevara centró su argumento en el artículo 77, numeral 1, que el propio Castillo habría señalado como problemático. El jurista explicó que este artículo no es una herramienta pro delincuente, sino una de las garantías fundamentales del debido proceso, el principio de inocencia. Explicó que dicho artículo establece que la privación de la libertad no será la regla general, sino una medida de último ratio, destinada a asegurar la comparecencia del imputado al proceso y garantizar la reparación a la víctima. Guevara fue enfático al señalar que, según la ley, una persona no es delincuente hasta que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada.
y que confundir a un procesado con un criminal sentenciado es una barbaridad jurídica y una muestra de ignorancia de los principios básicos del ignorante. Usted es abogado. Usted dijo que vivió de sus casos en el pasado. Yo le voy a decir algo y le voy a pedir, por favor, medite bien lo que dice. Porque es una vergüenza que luego de ser asambleísta, hoy usted vive de su trabajo, que es ser asambleísta. Pero el día de mañana va a ser abogado. Y cuando una persona a la que usted vaya a defender escuche la barbaridad que acaba de decir con el artículo 77.1, llamándolos delincuentes, señor Castillo, usted es abogado, usted no puede decir tremenda tontería. Para que una persona sea declarado delincuente debe seguir un debido proceso y con una sentencia ejecutoriada, condenatoria, la persona pierde el estatus de inocencia. Porque esa constitución, a lo que usted llama hipergarantista delincuencial, protege el estado de inocencia. Y el estado de inocencia dice que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y esa no es una garantía básica, es una garantía compleja. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva nació, para que usted sepa su génesis, como una medida de hostigamiento y una pena anticipada a los detractores políticos. Tanto así que esta se encuentra en la Convención Americana de Derechos Humanos como garantías básicas, siempre y cuando la prisión preventiva cumpla con 3 requisitos. Le digo, usted como abogado debe saberlo, debería por lo menos. ¿Cuáles son los requisitos o estamentos que ha dicho la Corte Constitucional y el propio Código Orgánico Integral Penal para que se dé la prisión preventiva? Con el test de pro... Ahora, el fondo del problema, ¿la ley o la impunidad? El abogado Guevara amplió su crítica alineándose con la tesis de que el problema no es el texto constitucional, sino la falta de aplicación efectiva de las leyes a la impunidad. Según esta perspectiva, de nada sirve tener una constitución garantista si en la práctica el sistema de justicia es ineficiente, corrupto o carece de los recursos para investigar y sancionar. Guevara subraya que el garantismo constitucional no fue diseñado para solapar la impunidad, sino para proteger a todos los ciudadanos del poder arbitrario del Estado, recordando que históricamente las medidas como la prisión preventiva sin control se usaron como herramientas de persecución política. Por lo tanto, modificar la Carta Magna para reducir garantías no resolverá la crisis si no se ataca el verdadero cáncer del sistema, la incapacidad de la justicia para que los procesos bajo las reglas actuales lleguen a una conclusión y se ejecuten las sentencias. Es que yo le pregunto al señor Castillo, si meten preso a tu hijo y te lo dejan ahí detenido y ahí se queda y lo mandan a la cárcel, ¿está bien? Entonces, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el derecho a la defensa? Y si tu hijo no ha hecho nada y te lo sentencian porque, por supuestos, por Dios, hay que ser coherentes. Creo que no les ha pasado, ya les va a pasar, cuidado. Que esta vida da vueltas. Preventiva. Con el test de proporcionalidad, es decir, que debe ser una medida necesaria, necesidad, idónea, idoneidad y proporcional en estricto sentido. La Corte Constitucional dijo que la prisión preventiva servirá solo para que se garantice la comparecencia del procesado a la audiencia de juicio, para garantizar la reparación integral de la víctima y para garantizar el cumplimiento de la pena. Por decirle menos, lo que usted acaba de decir es digno de ignorancia en nivel jurídico. Y usted es abogado, y a usted sí que le puede imputar claramente esta falacia que ha dicho públicamente. No va a defender cosas que no se pueden. Y con esto concluyo, señor Castillo. A usted, créame, que cuando se den las cosas distintas, el partido no lo va a ver. El partido no va a velar por usted. El partido no va a saber nada de usted porque usted no pertenece a su mismo rol social. Usted tiene unos cuantos millones por debajo de ese partido que mira por encima del hombro a los demás. Y créame que le tocará volver a donde usted pertenece, a la clase trabajadora, que es de donde venimos todos nosotros. Y no tiene nada de demérito querer caminar hacia la clase social alta, que es el 1.8 de esta población. Sépalo, señor Castillo. Lo malo es pretenderse ser de la clase alta a la cual no pertenecemos. Me despido ya como abogado. Dios, patria y libertad, como decían los antiguos escritos. Adiós. En conclusión, un debate entre la seguridad y derechos.
Este enfrentamiento de visiones pone sobre la mesa el dilema fundamental que enfrenta Ecuador. ¿Cómo equilibrar la demanda urgente de seguridad ciudadana con el respeto y los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución? Por un lado, la postura del asambleísta Castillo resuena como un sector de la población que, atemorizado por la violencia, exige acciones punitivas inmediatas, viendo el delito proceso como un lujo o un estorbo. Por otro lado, la advertencia del abogado Guevara recuerda que la historia de América Latina está plagada de ejemplos donde la flexibilización de las garantías en nombre de la seguridad solo abrió la puerta a un mayor autoritarismo, sin resolver de raíz los problemas de criminalidad. El desafío para el país no es solo capturar delincuentes, sino hacerlo fortaleciendo el Estado de Derecho, no desmantelándolo. ¡Guau! Muy bien dicho, le dio con todo y le hizo un gol con la pelota del mismo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.